Primer criminal. Jeffrey Dahmer se convirtió en uno de los asesinos seriales más infames de la historia después de asesinar a múltiples jóvenes durante varios años. Pero lo que hizo el caso especialmente perturbador fue lo normal que parecía su vida desde afuera. Dahmer vivía solo dentro de un pequeño apartamento y rara vez llamaba la atención. Para la mayoría de sus vecinos era simplemente otra persona callada y solitaria. Pero detrás de las paredes de ese apartamento estaban ocurriendo crímenes horribles. Con el paso de los años, Dahmer comenzó a atraer víctimas vulnerables hacia su hogar. Muchos desaparecían sin que nadie entendiera qué había sucedido realmente. Y como todo ocurría en privado, la violencia continuó durante años antes de que la policía descubriera la verdad. Lo que más perturbó a los investigadores no fueron solamente los asesinatos, fue el vacío emocional que rodeaba todo el caso, el aislamiento, la frialdad, el silencio absoluto dentro del apartamento. Cuando finalmente la policía entró al lugar, descubrieron evidencia relacionada con múltiples asesinatos. El caso impactó al mundo entero de manera inmediata. Mucha gente no podía entender cómo alguien aparentemente tan tranquilo podía ocultar semejante nivel de violencia. Eventualmente, Jeffrey Dahmer fue arrestado y condenado a múltiples cadenas perpetuas en prisión. Pero incluso después de su captura, el caso siguió atormentando a las personas durante décadas, porque obligó al mundo a enfrentar una realidad incómoda. A veces, las personas más aterradoras son aquellas que nadie nota. Segundo criminal. Richard Ramírez fue conocido como el Night Stalker, y durante los años 80, ciudades enteras vivieron aterrorizadas por su presencia. Ramírez entraba a casas en plena noche mientras las personas dormían, atacando víctimas al azar y dejando una sensación constante de miedo en todo California. Nadie sabía dónde aparecería después. Los ataques parecían completamente impredecibles. Cada noche se sentía peligrosa. Las familias comenzaron a cerrar puertas y ventanas con paranoia. Muchas personas dormían con armas cerca de sus camas, y mientras el miedo crecía por toda la ciudad, Ramírez seguía moviéndose entre las sombras, a diferencia de otros asesinos que intentaban mezclarse con la sociedad. Richard Ramírez disfrutaba provocar terror. Su apariencia, su comportamiento y la brutalidad de sus crímenes comenzaron a convertirlo en una figura aterradora para el público. Las noticias hablaban de él constantemente. La policía estaba bajo enorme presión mientras intentaban encontrar patrones entre los ataques. Pero durante meses, el Night Stalker seguía desapareciendo en la oscuridad. Después de eventualmente todo cambió cuando la policía logró identificar su rostro y las imágenes comenzaron a aparecer en televisión y periódicos por todas partes. Y en lugar de escapar silenciosamente, Ramírez fue reconocido por personas comunes en plena calle. La multitud comenzó a perseguirlo mientras intentaba huir desesperadamente. Finalmente, la policía llegó y logró arrestarlo. Richard Ramírez fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a muerte. Pero incluso décadas después, el caso sigue siendo aterrador porque representa uno de los miedos más profundos del ser humano. La idea de que alguien pueda entrar a tu casa en medio de la noche mientras el resto del mundo duerme. Tercer criminal. Ted Bundy fue uno de los asesinos seriales más perturbadores en la historia de Estados Unidos, porque a diferencia de cómo la gente imagina a los monstruos, Bundy parecía completamente normal, tranquilo, inteligente y carismático. Y precisamente esa apariencia normal le permitió acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Durante los años 70, Bundy asesinó a múltiples jóvenes mujeres en distintos estados del país. Muchas veces fingía estar herido o necesitar ayuda, y en cuestión de segundos, situaciones completamente normales se convertían en escenas de terror. Durante años, la policía tuvo dificultades para conectar los crímenes. Diferentes ciudades, diferentes víctimas, diferentes desapariciones. Pero detrás de todos esos casos, siempre estaba el mismo hombre escondiéndose a plena vista. Mientras los asesinatos continuaban, el miedo comenzó a expandirse por todo el país. Mujeres desaparecían sin dejar rastro. Las universidades comenzaron a llenarse de tensión y los vecindarios vivían con paranoia. Y aún así, Bundy seguía manipulando a las personas con su apariencia tranquila y su forma de hablar. Eventualmente, los investigadores lograron relacionarlo con los asesinatos, pero incluso después de ser arrestado, Bundy logró escapar de la policía más de una vez. Y eso hizo que el caso fuera todavía más aterrador, porque mientras las autoridades intentaban encontrarlo, él seguía asesinando. Finalmente, Ted Bundy fue capturado por última vez y condenado a muerte. Años después, fue ejecutado en prisión, pero sus crímenes cambiaron para siempre la forma en que el mundo veía a los asesinos seriales. Porque Ted Bundy demostró algo profundamente a veces el mal no se ve aterrador, a veces te sonríe primero.